seres vacíos nos observan. Hasta hoy se registran muchos reportes de actividad paranormal en él. El misterio está fundamentado en el silencio. Es divertido asustarse a veces, ¿no? Está aquí. Pero ya es hora de hablarlo entre todos. Esto es Martes de Misterio. Buenas noches, amigas y amigos. Desde Mar del Plata, Argentina, te saludamos y te damos la bienvenida otra vez a Martes de Misterio. Mi nombre es Martín Echevarría y hoy les prometo un viaje hermoso, una historia que arranca por Venezuela y recorre todo un territorio paranormal para llegar hasta los Estados Unidos. Javier es el protagonista de esta noche y atención porque podemos anticiparles que es una aventura de hechos paranormales increíbles. Estamos ansiosos por escucharlo a él porque ya está en línea con nosotros y así lo recibimos. Javier, buenas noches. Bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo te va? Buenas noches, Martín. Muchas gracias por la invitación y muy bien, gracias a Dios. Un placer saludarte. Ahí está un venezolano en California. ¿Cuánto hace que estás por allí, Javier? Hace 2 años llegué a la ciudad. 2 años. Bien, perfecto. Bueno, también debo preguntarte qué edad tienes. Acabo de cumplir 31 años en noviembre. Muy bien. Seguramente 31 años y muchas experiencias para compartir con nosotros, por eso ya nos prestamos todos y todas alrededor tuyo y de tus historias para que las compartas, Javier. Lo que pensás hoy charlar con nosotros, ¿arranca más o menos cuándo? Arranca como a mediados del 2005-2006 en mi país, Venezuela, específicamente en la ciudad de Maracaibo. Allí pasaron una serie de incidentes, ya que mi abuela es muy creyente de las actividades, le gusta como fumar el tabaco, este tipo de cosas, pues, que tiene que ver con energía, con espiritismo, con todo eso. Pasa que en mi casa, cuando nosotros decidimos, mi papá se logró ir de la casa de sus padres, nos mudamos a una casa propia, y allí mi abuela le recomendó a mi papá, como le gustan esas cosas a mi abuela, le recomendó llevar una figura a nuestra casa. Pues en realidad eran 2 figuras, una llamada, no sé si la han escuchado, el Eguá, que es le dicen el niño de Atoche. Ajá. Y otra llamada Los Herreros. El niño era como una figura, una cabeza de un niño, como en un plato, es de piedra la figura, y la otra era será como una vasija o algo, con puras herramientas pequeñas como si fueran de juguetes, pero de metal, como espadas o un arco y una flecha y esas cosas. Luego de que nos llevan eso a la casa, empezaron a pasar una serie de incidentes, nos contaban los vecinos. Nosotros viviendo allí nunca lo sentimos, pero ellos nos hablaban de a cada rato y nos decían que cada vez que nos íbamos de la casa había mucha actividad en la casa, que si mi mamá estaba cuidando a niños de tarde o no, lo cual en la casa no había nadie porque mi mamá es dueña de una escuela y trabajaba, y mi papá trabajaba junto a ella, y nosotros pasamos todo el día en la universidad y llegamos todos los días a las 8 de la noche, desde las 7 de la mañana que nos íbamos de la casa. Y empezaron a pasar esa serie de incidentes. Los vecinos nos llamaban, que por qué tanto desorden en la casa, no, que por qué gritos de niños llorando, que como si estuvieran peleando. La mayoría de las cosas a veces cuando nos llamaban eran por peleas que se escuchaban, como que una persona peleando con otra y se tiraban que si platos, que si cosas, y mi mamá contestaba y decía, pero es que no hay nadie en la casa. Por Dios, qué impresionante, qué fuerte se debería escuchar para que los vecinos los alerten a ustedes. Entiendo que los vecinos estaban convencidos de que había humanos en la casa, que ustedes eran los protagonistas de esas peleas, y tu mamá decía, no hay nadie en la casa, está vacía. Sí, incluso una de nuestras vecinas, exactamente la del lado izquierdo, nos decía que muchas veces como que escuchaba
fuerte música o algo, y pensando que éramos nosotros, que a veces uno que otro día nos quedábamos cualquiera de los hermanos dentro de la casa, nos empezaban a decir que iban a llamar a la policía o algo porque no dejábamos descansar a la vecina. Cuando ustedes le decían a los vecinos que no había nadie en la casa y ese hecho se repetía, ¿ellos a ustedes les creían? No nos creían, pero llegó el momento en que tanto llamaron que nosotros decidimos, mi mamá decidió un día ir cuando la vecina la llamó, le dijo, ok, espérame enfrente de tu casa, y pasamos juntos a la casa para que veas que no hay nadie. Y ella se quedó asombrada, pues ahí dejó como de empezarnos a llamar y todo ese tema, porque estaba bien rara la situación. Tu mamá entra con su vecina para demostrarle que no había nadie. Para que te des cuenta que no hay nadie. Qué impresionante. Y luego de eso, allí pasaban esa serie de cosas. Al principio como que no sé qué habrá pasado, no le comenté a mi papá, sí, él como que muy dentro sabía pues lo que pasaba, pero no nos quería como que asustar ni comentar nada, pues, pero nosotros empezamos a preguntar mucho, pues. Yo le empecé a preguntar a mi abuela, le empecé a preguntar a mi papá. Mi papá no me decía nada, mi abuela sí. Me decía, bueno, que esto es una protección y esto y lo otro, pero nos daban como vueltas para no decirnos en sí, pues, lo que pasaba. Dejó de pasar eso al cabo de un tiempo, como 4 o 5 años, comenzamos mi hermana y yo a la universidad. Yo me daba cuenta que ella estaba desanimada en mi casa, no quería salir. Y era como la hermana, ya sabes, la hermana más de fiesta, que le gustan las fiestas, que le gusta lo otro. Yo era más tranquilo. Y ella dejó de ser así de un momento a otro, y le preguntaba por qué y me decía que no podía dormir, que sentía muchas cosas, pero no le quería decir a mis padres lo que estaba pasando. Luego, a mí me pasó una cosa en mi casa. Yo tenía como la primera pareja o noviecita, como decimos nosotros en Venezuela, ¿no? Y ella estudiaba, no nos podíamos ver mucho porque estudiaba medicina. Y un día que pudo, me fue a visitar a mi casa y nosotros estábamos solos en nuestra casa. Pues yo estaba en la sala viendo televisión con ella y ella me pide que si nos podemos tomar una foto. Y luego que nos tomamos la foto, era como un selfie. ¿Recuerdas esos teléfonos BlackBerry que uno los colocaba así al revés porque no había esta cámara frontal, ¿no? No había cámara frontal, ¿no? Claro, sí, sí. Y nos tomamos la foto y yo coloco la foto, no sé si recuerdas, antes no se utilizaba el WhatsApp, sino el BlackBerry Ping, no sé si claro, sí, la mensajería de BlackBerry, personal. Y coloco la foto en el estado, como es ahora el WhatsApp también, coloco la foto en el estado, y mi tía, que es la que vive hoy aquí en California, me dice que bueno, qué bueno que me fue a visitar, que era difícil vernos, pero que si ella había ido con su hermana a visitarnos. Y le pregunto yo, no, es que no tiene hermana ella, o sea, sí tiene, pero vive en otro país y es mucho mayor que ella. Y me dice, oh, ¿y quién es la niña que aparece detrás en la foto? Me dice ella, ¿no? No. Bueno, le voy a comentar lo que fue. La niña estaba vestida en la foto como, no sé si hacen el tipo de comunión. En la iglesia católica se acostumbra a hacer como la primera comunión, ¿no? Claro. La chica estaba vestida como de la primera comunión, así, un vestido blanco, una niña como de 8 o 9 años, aparecía atrás de nosotros, así vestida tal cual, mirando hacia la cámara. En el momento que vos subís la foto y la pones en tu perfil, ajá, ¿vos no te das cuenta de esa nena? No, porque estaba seguro de que no había nadie. Yo no me puse como a buscar ni mirar mucho. Pues me sorprendió, me asustó más que sorprenderme, ¿no? Yo me encerré en mi habitación hasta que llegara a las 2 horas mis padres, ¿no? Luego de eso, empiezan a pasar otros incidentes en mi casa que con mi hermana, lo que te estaba comentando de que ella no podía dormir. Yo le comento lo de la foto y se la muestro, y ella decide abrirse conmigo a contarme lo que le sucedía. Ella me decía que en su cama, cada vez que ella se acostaba, ella sentía que le saltaban por encima de ella de un lado al otro cuando estaba acostada y no la dejaban dormir. Entonces, a veces ella como que creía que estaba enloqueciendo o qué sé yo, y ella miraba la cama y ella veía cómo la cama se hundía, como si una persona se sentara. Ella veía el movimiento de la cama, no era solamente una sensación, sino que lo veía. No, lo veía, y después yo le digo, mira, pasó esto, ella me dice, pasó esto, y me dice, no solo eso pasó, también me azotan la puerta, también me siento pasos cuando estoy sola, y me pide que si me puedo ir a dormir con ella en su habitación. Del cuarto de mi hermana, ellas son 2 hermanas, las 2 dormían juntas. Lo que hicimos fue que pegamos las 2 camas individuales y dormíamos los 3 porque los 3 ya no podíamos dormir. La mayor nunca se decidió a hablar con nosotros, pero sé que también le pasaban cosas.
pero nosotros dos sí tratamos como de duerme tú 2 horas y luego yo duermo 2 horas como para cuidarnos, pues, porque no podíamos ir a la universidad tranquilos porque vivíamos con sueño, no estábamos tranquilos. Te quiero hacer esta consulta. Todo esto que vos me estás contando es posterior a los gritos que venían escuchando los vecinos, Sí. ¿no? Primero se empieza a dar lo de los gritos y después ustedes empiezan a vivir cosas personales. Sí, Bien. correcto. Luego de eso, nosotros decidimos hablar con nuestra mamá, porque mi papá, o sea, sabíamos que le gustaban como las cosas ya de su mamá, de su abuela y eso que te comenté, pero lo respetamos mucho. Ya sabes que los padres son como más duros y es más fácil hablar con una madre, ¿no? Y hablamos con nuestra madre y le comentamos la situación. Ella me dijo, ok, yo sé que si le contamos esto a su padre no les va a creer, no les va a dar bola y pues vamos a resolver nosotros, pues. Porque cuando se lo contamos, su reacción fue como de que ella lo que quería, como que a lo mejor algo le pasaba a ella, pero no nos quería decir porque estaba bien segura. Claro, Pues, nadie quería hablar para no incomodar al otro, Sí. o que lo traten de loco o de loca, pero todos sentían cosas. Correcto. Ella nos dice que iba a hablar con un primo de nosotros que como que pertenecía a otro tipo de religión y él nos recomienda ir a que una señora donde la señora atendía a personas allá como para ayudarlos que sí con la salud, pero de esta manera de energéticas, que sí. Yo a todo eso pues le llamo como brujería, tendrá sus ramas, ¿no? Pero yo en general lo llamo así. Yo estaba como renuente a ir al lugar porque yo soy una persona de esas que dice yo creo en Dios y nada más, pero esto me hizo comprender que hay más cosas, ¿no? Bueno, luego acepté a ir, fuimos mis 2 hermanas y yo, y mi mamá decidió ir con nosotros al final. Y luego de estar allí, nosotros llegamos al lugar, pues nos pasaron una habitación que me dio mucho miedo porque tenía muchas cosas, pues tenía como muchas figuras que yo nunca en mi vida había visto, había como una serpiente negra de madera gigante, y me dice la señora que ella nos ve a nosotros 4 entrar y dice, yo los invité a los 4, pero aquí solamente voy a tratar a 2 personas en específico, que eres tú y tu hermana, porque los otros sí es verdad que han escuchado o lo que sea, pero la energía está en ustedes 2 porque desde que entraron solo los voy a atender a ustedes 2, me dice la señora. A los 2 niños. A los 2 niños, sí, a mi hermana menor y a mí. La señora nos sienta en una silla y nos dice, miren, esta situación, ella comienza por decirnos qué es lo que vio en la foto. Yo le muestro la foto y me dice ella, mira, esto no es una niña, ni es un espíritu, ni es un alma que está allí. Ella comienza diciendo eso, pero dice, eso, lo que hay en tu casa es un duende, dice. En mi vida yo había escuchado de eso, sí, claro que he escuchado de los duendes, pero de películas o no sabía que en la vida real podía pasar, ¿no? Me dice, ¿qué pasa con los duendes? Los duendes quieren agarrar la energía sobre todo de los niños. Mi hermana aterrada porque increíblemente es la palabra que antes de eso ella le tenía más miedo, no puede ver duendes ni en películas, ¿no? Ah, pero mira vos, qué loco, porque el duende quizá es una escala menor en la preocupación que uno pueda tener, peor que te digan a lo mejor es una entidad diabólica, es un ser maligno. Correcto. El duende es como que lo vemos con cierta ternura, por más que nos genere un poco de sospecha o misterio. Ella temía que le digan es un duende. Sí, porque cuando nosotros estábamos pequeños, te hablo de 5 o 6 años, pasaban como muchas películas de este duende, ¿sabes? El duende ese del oro y de todas esas cosas. Claro, el Leprechaun, sí. ¿Qué pasa con eso? Que ella le temía eso desde allí. Nosotros, incluso desde pequeña, nos metíamos mucho con ella, asustándola con eso y esas cosas. A ella cuando la señora comenta ese tema del duende, ella se aterró más de lo que ella estaba, ¿no? Sentíamos que nos estábamos volviendo locos, se nos ocultaban las cosas, aparecían en el mismo lugar donde estaban. Todo era un caos, pues. Sentíamos que azotaban las puertas, todo eso. Luego de eso, la señora a la que vamos nos dice, miren, van a hacer algo, vas a poner una... No sé si le llaman ustedes velones, son unas velas bien gruesas, ¿verdad? Claro, exacto. De color morado, y lo van a llevar a tu casa y lo van a encender debajo de la cama de tu hermana. Ahí van a estar durmiendo ustedes 2. Y yo le decía, pero ¿cómo si al encender la llama, sabes que los colchones de las camas se van a prender, ¿no? Decía yo, porque justo la llama pegaba con la cama. Claro. Y me dice, no, eso va a durar como 7 días, me dice la señora. Encendido.
y deja que la llama, si la llama pega hacia la cama, es mucho mejor. Ustedes van a hacer su vida normal y van a dejar eso encendido. Al principio mi mamá no confiaba mucho porque decía, ¿qué tal si se enciende la cama y la casa y no estamos allí? Pues la señora dijo, no va a pasar eso. Es que es verdad, era súper riesgoso que se prenda fuego todo, las sábanas, las telas, y no ocurrió eso. No ocurrió eso. Lo increíble era que ni una marca tenía nada por debajo de fuego y el fuego pegaba directamente allí. Y bueno, luego de eso le dice la señora, a lo que a la vela le queden un día de vida, pues de la vela, lo que va a hacer tu mamá es agarrar amoníaco, ¿sabes? Este químico, ¿verdad? Claro. Y van a limpiar la casa, la van a pasar, qué sé yo, el trapeador, ¿no? Lo van a pasar desde adentro hacia la puerta de salida de tu casa. Y haciendo una oración y esto y lo otro, le dice a mi mamá, pues, ese día yo me tuve que salir de la casa porque yo soy asmático, no puedo recibir ese olor. Claro. Y mi mamá empieza a hacer todo eso, empieza a limpiar, y después que termina de limpiar, saca... La última vez que ella lanzó como el trapeador hacia afuera, que hace como en dirección a limpiar todo lo que está dentro hacia afuera, la casa era completamente otra casa. La casa ya se veía iluminada, se veía que se podía respirar, se veía que era otra situación, pues. Hasta nosotros mismos como que ya estábamos más tranquilos. Era un tema pues diferente al que estábamos viviendo. Pasaron los años, pues, con la situación de nuestro país, ya sabes, cada persona se fue a lados diferentes. Yo me fui a vivir a Chile. En Chile, gracias a Dios, no pasé ninguno de esos temas. Y me toca venirme aquí a San Diego, California. Cuando estoy aquí en San Diego, empiezo a trabajar de noche en una empresa que es de mantenimiento, de limpieza, de todo. Una vez que vos llegás a San Diego, ¿ahí ya cuántos años tenías? 29 años tenía ya. Muy bien. ¿Y tu hermana queda en esa casa? ¿O ella también se va? Se fue primero que yo del país. Ella vive actualmente en Panamá. Se fue hace como 7 años a Panamá. Ah, muy bien. Entonces nunca más se cruzaron, por lo menos hasta el día de hoy, con ese duende. Sí, hasta hoy no nos cruzamos más. Pero aquí, en San Diego, pensé yo que el tema había estado cerrado, ¿no? Pero luego que llego aquí, que trabajo de noche, es una empresa de mantenimiento y limpieza, como te dije, pero se trataba de pisos, como de alfombras y todas estas cosas de las empresas, ¿no? Y ahí empecé a trabajar y me empezaron a pasar una serie de cosas al principio, como que eran como bancos, puede ser escuelas que limpiábamos ya de noche, que la gente no estaba. Y me empezaba a pasar que cada vez que estaba haciendo mi trabajo se me abrían todos los grifos del agua, o el trapeador se empezaba a mover con el bote de agua, muchas cosas así. Ya yo no quería ir a trabajar de noche, yo no quería, pues me estaba dando como miedo el asunto, ¿no? Te hago una consulta en este momento. En las primeras situaciones que vas viviendo, ¿pensaste si había vuelto ese duende en algún momento? Sí sentía, porque la energía y el miedo que sentí en ese momento, yo llegué a sentir otros miedos diferentes, pero no eran los mismos que te comenté al principio. En este caso era el mismo miedo que sentí de niño. El mismo miedo, el mismo temor, como la misma sensación esa de que había algo que ya conocía, pero me daba mucho miedo. Entonces empiezo a trabajar y me pasaba mucho eso. Luego me decían, mira, mis compañeros, yo les decía, mira, está sucediendo eso. Y me dice, bueno, esta es una ciudad muy antigua, esta es una ciudad que tiene mucha actividad en muchos lugares. Aquí hubo muchos esclavos, muchas muertes, y puede haber actividad en muchas partes. Pero me decía, pues aquí a veces pasan cosas, pero no tan obvias así como las que te pasaron a ti. Yo le había comentado a él. O sea que ellos no se sorprendían tanto con lo que vos le contabas. Para ellos era algo normal. Te cuento que para ellos era algo normal, pero de todos los que trabajaban, éramos como 15 personas que trabajamos de noche. Te explico cómo era el trabajo. Trabajamos en pareja, ¿verdad? Éramos 15 personas y cada quien trabaja en pareja en una, por decir algo, en un auto que nos daba la empresa a cada pareja. Y nos enviaban a un lugar o a otro. Esas personas no se sorprendían de nada, pero todas esas personas eran mucho mayores que yo. El que me llevaba menos me llevaba como 30 años de diferencia. Nada les asombraba de esas cosas, pues. Recuerda que esta ciudad tiene mucha actividad. Hay lugares donde fueron antiguos cementerios, incluso el lugar donde me pasaban las cosas fue un antiguo cementerio donde estaba trabajando. Y pasaban cosas como de que me iba al baño y se escuchaba como en el recibidor del banco, como que la gente se gritaba, aplaudía, se golpeaba, hacía de todo, y luego cuando abría la puerta del baño ya no se escuchaba nada. Y me decía, mira,
esto es normal, no te preocupes, no pasa nada, aquí siempre pasa eso, me decía. Pero sí me dijo el señor que nunca había escuchado que alguien se lo dijera como yo. Yo decidí hablarle a la señora y a la misma señora que nos trató la primera vez, la llamé por teléfono, le expliqué y me dice, mira, hay un tema contigo y tu hermana que los va a perseguir. Esa situación que puso tu papá y tu abuela en tu casa fue una protección que es difícil que ustedes vayan a romper porque es una protección que tienen y todo lo que tiene que ver con sensibilidad que les pueda hacer daño los va a tratar de atacar en cada momento que se pueda. Y son cuestiones que, bueno, uno tuve que aprender a vivir con eso, pues. Lo último fue eso, llamé a la señora, me dice, mira, el tema del duende, pues fue en tu casa, fue algo directo, pero en este caso la parte de la sensibilidad, sobre todo ahora tuya, la tuya va a seguir vigente. ¿Qué pasa? Mi abuela se vino aquí está de visita aquí, y le pasa lo mismo que me pasa a mí. Yo le he tratado de preguntar cosas y todo, pero ella es muy cerrada. Y a mi abuela le han pasado una serie de cosas que cuando estamos orando se empieza como a reír, se empieza como si fuera otra persona, habla de diferente manera, incluso se pone como si hubiera otra persona dentro de ella porque cambia su físico, pues sus hombros son diferentes, se sienta diferente, como si estuviera fumando y no tiene un cigarrillo en la mano ni siquiera. Qué impresionante. Y me daba mucho como temor. Y no pasa nada, me decía mi familia, no pasa nada. Yo, ¿cómo no va a pasar nada? Sí, lo estoy viendo, ¿no? Pero no les gustaba a ellos que le preguntaran. Yo tuve que dejar mi trabajo de noche por ese tema, hablé con mi jefa, porque pasaban situaciones de que ya yo no quería seguir porque me parecieron que se fueron haciendo más fuertes. Ejemplo, a veces limpiábamos ¿sabes? Estas canchas de básquetbol como techadas y todo eso, ¿no? Claro. A veces estábamos limpiando alrededor y luego los balones de básquet empezaban como a rebotar o empezaban a moverse las sillas. Y lo último que me pasó fue que estaba con le llamamos pulidora, una máquina que es como para dejar el piso bien brillante, ¿no? Y yo la tenía conectada y sentía que me tiraban del cable y es peligroso, pues. Al final, en una de esas que yo no le prestaba mucha atención, ya como que me estaba resignando, acostumbrando a eso, el cable se me enrolló en uno de los pies, me tiraron y me caí, pues. Y veía el cable que lo habían quitado de la corriente, pero el cable no lo vi en el piso, sino que veía la punta del cable en el aire como si alguien lo estuviera sosteniendo. Hasta ese día yo dije no puedo más, yo no puedo creer que la gravedad vaya a hacer eso de que el cable esté en el aire solo manteniéndose y con esto que está sucediendo. Ya cuando se puso peligroso decidí dejar de trabajar. Luego de eso hablé con mi hermana y me dijo, mira, te voy a dar el número de esta persona. No sé si han escuchado de este tema, hay personas que hacen un tipo de trabajo que se llama constelación. Y me dice la señora, hablo con la señora, hago una cita con ella y me dice ella, mira, fue algo demasiado directo conmigo que yo no me esperaba. Pues la señora me dice que si en mi familia hay personas que tengan que ver con brujería, con hechicería o con este tipo de cosas, especialmente una mujer. Yo le digo, por supuesto, fue muy obvia la pregunta, me asustó, pero le dije, sí, claro, mi abuela, le digo. Mi abuela. Y me dice, y necesito saber algo más, en tu casa hay una persona directa, ya sea un tío o un primo, lo que sea, que tenga que ver. Me dice ella, veo a la persona con un uniforme como de policía o de militar o cualquier cosa que tenga que ver con la seguridad. Y le digo, sí, tengo un tío, hermano de mi mamá, que fue militar, ¿ok? Me dice, te voy a hacer una pregunta bien concreta. ¿Tu tío en algún momento mató a alguien o a varias personas? Me dice ella, ¿no? Un tema bien delicado. Le digo, yo no sabía del tema, ¿no? Pero me dice ella, ya que te lo estoy preguntando, yo sé que sí. Tienes que informarme en la próxima cita qué fue lo que pasó. Pues le pregunté a mi mamá y eso, y me dice ella, sí, tu tío atropelló a una señora cuando tenía como 23 años. Él vivía en un pueblo y eran como las 2 de la mañana. La señora iba como recogiendo agua y todo eso y no la vio y la atropelló en el camino, pues la mató. Y mi otro tío, que era militar, a él le fueron a robar le decimos nosotros camioneta, ¿no? A estas que no son como los carros, son más grandes, ¿no? Y a él le fueron a robar, estaba con sus hijos, pudo agarrar su arma y pudo acabar con la persona. Yo no sabía nada de eso, se lo comento a la señora
Y me dice la señora, pues te cuento algo. Todas esas muertes que hubieron en tu familia trágicamente se reflejaron en ti. Siempre se terminan reflejando en la otra generación. Pues todas esas muertes te cayeron encima a ti, me dice. Y por eso a ti se te abrió tanta actividad, me dice la señora. Qué increíble la frase, las muertes cayeron sobre ti. Sí, sí. Y me dice ella, sobre la constelación, me dice, pues hay que buscarte, te voy a empezar a hacer algo para buscar un lugar dentro de tu familia. Tú tienes que encontrar el lugar dentro de tu familia, porque esas muertes hicieron que tu árbol genealógico se moviera y tú tomaras el lugar de otra persona que ya no está. Tú tienes que encontrar tu propio, como mi propio yo, por decirlo de alguna manera, pues vivir mi vida y no seguir viviendo la vida de otra persona, me dice. Pues si no, todo va a seguir yendo a mal, incluso por coincidencias de la vida o casualidades. Este año, al descubrir eso, me fue como no me iba tan bien, incluso mi matrimonio se terminó. Muchas cosas fueron terminando mal hasta que decidí hablar con la señora, pues le dije eso y me dice, sí, vamos a buscar la manera de que tú vuelvas a vivir tu vida, no la vida que tuvieron que vivir esas personas a las que le quitaron la vida. Y me pareció increíble, hasta el día de hoy, pues sigo hablando con la señora, ya hasta ahora no me han pasado más cosas sobrenaturales, claro, ya no trabajo de noche tampoco, pero seguimos como intentando solucionar mi parte porque está bien fuerte, todo lo que viví desde chico se sigue reflejando hasta el día de hoy, 15, 20 años después. Claro, totalmente. O sea, las muertes que se cargaron tus tíos recayeron sobre vos y tus hermanas. Sí, exactamente, las muertes solo sobre mí. Y las actividades que hicieron mi abuela y mi papá en ese momento, sí nos perjudicaron a todos. Lo que te dice esta señora es que las muertes recaen sobre vos, pero no sobre tus hermanas. No sobre mis hermanos. Claro, todo se une porque es una experiencia paranormal que todos creíamos que venía de la misma rama, pues al final descubrimos que la rama esta venía por mi abuela y la otra rama venía por las muertes de los hermanos de mi mamá. Javier, mientras vos ibas contando esta historia, estábamos leyendo acá unos artículos y hablan de la cantidad de lugares embrujados que tiene San Diego. Caíste en la cuna de lo paranormal. Es impresionante, desde Old Town hasta Gaslamp, se llama la ciudad, ¿puede ser? La cantidad de lugares que hay embrujados. Demasiado. Te digo que aquí, sin decirte mentira, incluso hay un mapa en internet donde te pueden decir los puntos donde más actividad hay, que la gente va a curiosear, como a ver si ven actividad, si no, porque es demasiadas las actividades. Aquí a la gente no le gusta venir a comprar casas sin antes pedir con mucho tiempo los reportes por el mismo tema de las actividades de esta ciudad. ¿La gente pide reportes paranormales antes de comprar una casa ahí? Aquí es legal hacer eso. Puedes pedir un reporte por qué están vendiendo la casa, si hay alguna actividad, incluso después que la compras tú puedes esperar 2 meses. Si logras probar que en la casa no se puede vivir porque hay algún tipo de incidente, de actividad o de algo, el banco incluso puede hacer algo para echar la venta hacia atrás. La ciudad se llama Old Town, así se llama, si la podemos encontrar en internet. Así se llama el lugar, se llama Old Town. Es como una urbanización bien turística de aquí de San Diego. ¿Y hay un turismo paranormal en el lugar? Totalmente, hay una casa donde dicen que se ahorcaron muchas personas y te llevan dentro de la casa, pues el que es sensible va a sentir bastante, y la vibra desde que tú miras la casa es muy famosa, aparece ahí en internet, aparece la foto de la casa, aparecen partes dentro de la casa, se mantiene como de esos años todavía. Acá estoy leyendo sobre una casa de la familia Woolley. La casa Woolley, dice acá, es la más famosa. La casa Woolley. Es la más famosa casa embrujada en los Estados Unidos. La casa histórica se ha atribuido a muchas leyendas fantasmas debido a su rica historia. En ese lugar había ahorcamientos antes de que fuera construida. Correcto, esa es la casa, aquí la tengo yo también en internet y esa es la misma casa de la que me estás hablando. En San Diego, impresionante. Sí, correcto. ¿Y son casas que se pueden visitar? ¿La gente puede pagar para visitarlas? Sí, ahí se pagan alrededor de $10 o $15 para que la gente entre y dejan de entrar en grupos de 5 personas para que no esté muy llena y puedan investigar bien las personas, si quieren llevar algún tipo de objeto como para medir algo, lo que sea, porque de verdad que es impresionante entrar a esa casa. Con solo googlear el nombre, Whaeley, Woolley,
o Correcto. Wally, como ustedes prefieran en la pronunciación. Es impresionante la cantidad de artículos que hablan sobre eso. Y vos estás viviendo en ese lugar. Y yo vivo como a unos 20 o 25 minutos de esa zona. ¡Wow! Qué impresionante, Javier. Qué impresionante. Bueno, hasta el momento nos alegra saber que muchas de las cosas se fueron calmando gracias a la última consulta que hiciste, pero es una historia familiar de casas, de lugares increíbles que hasta el día de hoy te mantiene bastante en vilo, alerta, ¿no? Sí. Bueno, mi amigo, gracias por decidir compartir tu historia con nosotros, la de toda la familia también, bastante personal, sobre todo por los momentos que de pequeños viviste con tu hermana. Gracias por confiar en nosotros y seguramente tu historia será muy valorada acá en Martes de Misterio. Muchas gracias, Martín. Y quería enviar un saludo a la persona que me habló de tu canal. Cuando esto pasaba era el mismo chico que me incluyó en la empresa que te digo de actividad paranormal, y por el mismo que me di cuenta que pasaron las cosas. El señor se llama Alejandro, él ya no vive aquí, vive en Ciudad de México y trabajaba para la empresa se llama PMS, y es increíble la cantidad de cuentos que me echó de esta ciudad, de cosas que pasan aquí de noche. Te cuento que le acabas de dejar una hermosa tarea a la producción de este programa y también a los oyentes para que sigan leyendo sobre ese lugar tan particular, Old Town, allí en San Diego, en California. Amigo, muchas gracias, un gran abrazo a Venezuela también, ¿eh? Muchas gracias, Martín, un placer saludarte y compartir mi historia. Un placer, hasta luego, Javier. Como nos gusta decir a nosotros, un hermoso cóctel de hechos paranormales que comienzan en Venezuela y terminan en California, en los Estados Unidos. Todo el caso de Javier y esas muertes que se cargaron sus tíos y recayeron sobre él. Y aquí toda su historia. Su abuela, sus hermanas, su familia, sus vecinos y sus compañeros de trabajo. Ojalá hayan disfrutado de esta rica historia que hemos atravesado en este capítulo de Martes de Misterio, y siempre la invitación sigue latente. Como lo hizo recién Javier, venezolano, viviendo en los Estados Unidos, vos también podés hacerlo con nosotros. No importa el lugar donde te encuentres, aquí vamos a estar esperando por tu historia, tu caso real. Nos buscás en redes sociales, @Martes de Misterio, también a través de mi cuenta personal, @Martín de Radio, a través de un mensaje privado directo, nos alertás y nos decís que vos también tenés tu caso para presentar aquí ante nosotros. Ustedes nos siguen manteniendo con vida, eso nos da poder y esta hermosa satisfacción de seguir generando entretenimiento esotérico para todos ustedes. Mi nombre es Martín Echevarría y seguramente nos vamos a encontrar en el próximo episodio de Martes de Misterio. Muchas gracias. Esto es Martes de Misterio.